Amén, gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, muy buenas noches. Estamos de regreso aquí desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá, para continuar meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos normalmente de lunes a jueves, compartiendo con ustedes esta meditación de la palabra. Y es mi oración en este momento que el Señor sea llenándoles a ustedes de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, y que el Señor nos lleve a todos nosotros a entender un poco más acerca de su palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, como lo decíamos, lo hemos venido haciendo todos estos días, y hemos estado meditando en un pasaje o en el libro del profeta Zacarías. Estamos hablando de una palabra profética. Hemos venido desde el capítulo 1, estamos en el capítulo 9 del libro del profeta Zacarías. Hemos venido meditando en la palabra del Señor, como el Señor lo dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la importancia de meditar en la palabra del Señor, de meditar día a día, como dice la palabra del Señor, de día y de noche. Meditar es pensar, es discernir lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando habla de la Torá, hablamos de, como la Reina Valera lo traduce, de la ley, pero que su significado real es las instrucciones del Señor. De tal manera que hoy vamos a continuar en esta palabra profética. Voy a recordar el texto de allí, de la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces sabemos que tenemos también la palabra profética. Es esta la palabra profética, la cual sabemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hasta el que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que nosotros, por el entendimiento, por la sabiduría, por el discernimiento, a través de la unción del Espíritu Santo, podamos tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, que Él sea iluminando nuestro camino, porque Él dice también claramente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vamos a seguir. El día de ayer comenzamos a meditar en el capítulo 9, cuando hablamos que el Señor Elohim dicta sentencia sobre los enemigos de su pueblo. Esa es más o menos la idea del título que nosotros le dimos a esta meditación. El Señor Elohim dicta sentencia sobre los enemigos de su pueblo. Ahora, nosotros hemos podido hablar que Israel tiene enemigos físicos, pero que esos enemigos físicos son más enemigos espirituales. Nosotros, la iglesia, tenemos enemigos espirituales, pero tenemos que entender que el mundo espiritual se mueve a través del mundo físico. Entonces hablamos de la palabra del Señor. Dice
que el Señor va a traer sentencias sobre los enemigos de su pueblo. Hablamos de cómo el pueblo de Israel tiene enemigos en el norte con el Líbano, con Siria, tiene enemigos en el sur con los palestinos allí en la franja de Gaza, que están dentro del pueblo de Israel, y tiene enemigos dentro. Igual nosotros como iglesia tenemos enemigos que nos están cercando por todos lados, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, nos cercan. Pero sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Podemos entender que la profecía que el Señor da a través del profeta Zacarías es una profecía para el pueblo de Israel definitivamente, pero también una profecía para la iglesia. La iglesia debe estar atenta a la palabra de Dios que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Recuerda claramente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y que Jesús, Yahshua Mashiach, dice: yo soy la luz del mundo. Necesitamos la palabra de Dios y necesitamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, para poder andar a la luz del Señor. Entonces hoy vamos a continuar el punto número 4 de lo que hemos venido hablando ahora acerca de la palabra profética. Entonces el punto número 4 es que la soberbia de los enemigos de Elohim llegará a su fin. La soberbia de los enemigos de Dios llegará a su fin. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios, de Elohim, podemos decir primeramente, son los demonios, es Satanás y sus ángeles. Ellos son los enemigos, los principales enemigos de Elohim. Recuerda que Satanás se ensoberbeció, Satanás se sublevó, Satanás se quiso sentar en el trono de Dios y fue echado de la presencia de Dios. Satanás es nuestro enemigo. Satanás es la serpiente antigua, es el engañador, es aquel que está allí para engañarte a ti, para engañarme a mí. Pero recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él va a llegar, su soberbia va a llegar a su fin. La Biblia dice que Satanás será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El Señor Jesús dice que ese lago fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, primeramente podemos entender que los enemigos de Elohim son Satanás y sus ángeles. Pero también tenemos que entender que el enemigo de Elohim es todo aquel que decide servirle a Satanás, hacer la obra de Satanás y dejarse dominar por Satanás. El Señor nos ha llamado, como dice el versículo 1 de Zacarías 9, a que nosotros volvamos nuestros ojos a Yahweh, nuestros ojos a Elohim, nuestros ojos a Dios. Volvamos nuestros ojos, toda la humanidad. Pero si nosotros persistimos en ser rebeldes, en seguir pecando, en andar en contra de la palabra de Dios, entonces no le pidamos a Dios que tenga de nosotros misericordia. Entonces podemos decir que la soberbia de los enemigos de Elohim llegará a su fin. Versículo 6 de Zacarías 9 dice de la siguiente manera: habitará en Ashdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Recuerda que los filisteos eran los que habitaban lo que nosotros conocemos hoy como la franja de Gaza. Gaza era zona de los filisteos. Dios puso fin a los filisteos. Los filisteos hoy por hoy ya no existen como cultura, como raza, no hay vestigios de los filisteos. Los palestinos no son filisteos, los palestinos son árabes, los palestinos son descendientes de Ismael, los palestinos son personas que vivían en el desierto de Shur, allí entre Egipto e Israel. Ellos lo que hicieron fue que cuando Israel
fue esparcida como pueblo en el año 70 de Tito el emperador. En el año 70 de nuestro Señor Jesucristo, cuando Tito emperador destruyó Jerusalén, esparció a los hijos de Israel. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo de acuerdo a la profecía que el Señor le dio. Entonces, con el pasar del tiempo, aún a pesar de que el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo, quedó un remanente del pueblo judío allí, pero vinieron los enemigos de Israel, vinieron los enemigos del pueblo de Dios a posesionarse de esto. Vino primeramente la iglesia católica romana, ellos lo tomaron, luego vinieron los otomanos, luego todos estos imperios han venido y han querido quedarse con la tierra de Israel, la herencia que Dios le dio al pueblo de Israel, pero no han podido. ¿Por qué? Porque el Señor dio una promesa y esa promesa se ha cumplido. Él dijo que Él volvería a traer a todo su pueblo desde los 4 puntos de la tierra donde los había esparcido. Y el Señor cumplió su promesa al finalizar allí la Segunda Guerra Mundial, allí en el año 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas decidieron entregarle un pedazo de tierra, un pedazo de lo que a ellos les pertenecía por herencia desde hacía más de 3,000 años. La Organización de las Naciones Unidas se lo entrega y ellos vuelven a su tierra conforme a la profecía de Jeremías, la profecía de Jeremías que el Señor da a través de Jeremías cuando dice que los volvería a traer, que mandaría cazadores y pescadores, cazadores que los cazaran y pescadores que los pescaran y los llevarían de nuevo a Israel. Ahora bien, Israel hoy por hoy es una nación próspera, es una nación que Dios la volvió a establecer. Nació en un día conforme a la palabra de Isaías. Nació en un día y hoy por hoy es una nación próspera, pero volvemos al punto, rodeada de enemigos. Así como Israel está rodeada de enemigos, la iglesia está rodeada de enemigos. Enemigos que no vemos, enemigos que no los podemos palpar, pero sabemos que están allí y que están allí para a nosotros querer destruir la iglesia, como quiere destruir Satanás al pueblo de Israel. Son 2 pueblos que Satanás ha querido destruir desde el mismo momento en que Dios los conforma. El pueblo de Israel y la iglesia de Adonai Yeshua Mashiach. Pero ¿qué pasa? Ahora bien, el Señor dice que Él destruiría la soberbia de los filisteos, que habitaría en Ashdod un extranjero. Ashdod es un puerto sobre el mar Mediterráneo, que en este momento pertenece a la tierra de Israel, que les pertenece al pueblo judío, pero muy cerca a Ashdod está la franja de Gaza, donde el enemigo no ha dejado de hostigar al pueblo de Israel. Allí el enemigo, los palestinos, enemigos del pueblo de Israel, hostigan a Israel y quieren destruirle. Pero el Señor dice en su palabra: yo pondré fin a la soberbia de esta gente. Yo voy a poner fin a la soberbia de Satanás, voy a poner fin a la soberbia de los enemigos de Dios y voy a establecer mi gloria en Israel y en mi iglesia. ¿Qué va a pasar? El Señor va a cumplir su promesa. Primeramente, antes de que el Señor cumpla, antes de que se cumpla esa promesa que el pueblo de Israel tendrá paz, el Señor vendrá y se llevará a su iglesia, y luego vendrá por segunda vez, que todo ojo lo verá, y establecerá su reino en Israel, y habrá paz y seguridad por 1000 años. No se alistará más el hombre para la guerra y volverán sus armas en herramientas de trabajo. Es una profecía que tiene que cumplirse,
Pero Dios va a poner fin a la soberbia del enemigo. Aquel que te ataca a ti, aquel que te quiere destruir, un día se le acabará. Y ese día está muy cercano. Ya Dios tiene establecido el día en que Él volverá. Él dice claramente en su palabra, allí en Mateo 24, 19 o 20, que no recuerdo muy bien, dice allí, no, en Mateo 24, 13 o 14, dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será en ese momento, en cuando el Señor venga, se lleve su iglesia, le hará un poco más de tiempo a los moradores de la tierra, y luego traerá su juicio, su ira, y Satanás será encadenado por 1000 años, y el Señor tendrá un reinado milenial sobre la faz de la tierra, donde reinará la justicia y la paz. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, la soberbia de los enemigos de Elohim llegará a su fin. De eso no nos puede quedar la menor duda. Número 5, Elohim tiene un remanente para él. ¿Qué es un remanente? Un resto, un poco, algo, el resto de algo, eso se llama remanente. El resto del pueblo, una parte del pueblo de Israel, un remanente del pueblo de Israel, el Señor lo tiene reservado para su gloria. Él dice, versículo 7 de Jeremías, de Zacarías 9, dice, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. ¿De quién? Del enemigo. Y quedará también un remanente, un resto para nuestro Elohim, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. O sea que Ecrón desaparecerá, al igual que desaparecieron los Jebuseos, los fariseos, y todos aquellos, aquella gente. Así Ecrón, el enemigo de Israel. Acuérdate, Ecrón están al norte, allí el Líbano y Siria. Ellos desaparecerán, los del sur desaparecerán, los enemigos de Israel, y el Señor dejará un remanente para él. ¿Qué va a pasar? La palabra del Señor dice claramente que aunque el pueblo de Israel sea como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Nosotros que hemos podido estar en Israel, que tuvimos la oportunidad para la gloria de Dios, que nos llevó en estos días a Israel, nosotros hemos hablado de Israel, hemos hablado de lo que sucede en Israel, aun cuando no habíamos estado allí. Hablábamos de la ciudad de Tel Aviv. Hemos hablado que Tel Aviv es la capital mundial del homosexualismo. ¿Dónde queda Tel Aviv? En Israel. ¿Por qué se permite el homosexualismo en Israel? Porque Israel es una democracia. Israel respeta aunque no le acepte. Israel respeta a cada persona su forma de ser. Cuando nosotros estuvimos allí en Tel Aviv, para nosotros fue realmente algo fuerte, algo muy duro, ver cómo la ciudad está rodeada de la potestad de lo que es el sodomismo. La herencia de Sodoma y de Gomorra está en Tel Aviv. Pero acuérdate esto, el Señor dice que aunque el pueblo de Israel sea como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. No. Porque el pueblo de Israel sea santo, porque el pueblo de Israel es santo. Permíteme decirte, el pueblo de Israel es un pueblo santo. ¿Por qué es santo? Porque fue apartado por Dios y para Dios. Todo el pueblo de Israel fue apartado por Dios y para Dios. Por lo tanto, es un pueblo santo. Pero el hecho de que Israel sea un pueblo santo no nos dice que Israel esté viviendo en santidad. Una cosa es ser santo y otra cosa es vivir en santidad. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando Nabucodonosor se llevó al pueblo de Judá cautivo a Babilonia, allí este pueblo estuvo 70 años cautivo, y después uno de sus descendientes llamado Belsasar, él hizo una fiesta.
una fiesta con todos sus generales, sus principales, sus concubinas, y mandó a traer los vasos de oro que Nabucodonosor había traído del templo de Israel, y empezó a beber vinos en ellos. ¿Eran los vasos santos? Sí, eran santos. ¿Por qué? Porque habían sido ofrecidos para la gloria de Dios. ¿Estaban siendo usados en santidad en ese momento? No, no estaban siendo usados en santidad, sino que esos vasos estaban contaminados. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel son santos, sí, porque fueron ofrecidos al Señor. Pero no todos los vasos son usados en santidad. Por tanto, aquellos vasos, aquellas vidas que están viviendo en pecado, van a ser destruidas por Elohim. Igual sucede en la iglesia. En la iglesia hay personas que un día le entregaron su vida al Señor Jesucristo, fueron separados por Dios y para Dios, para su servicio, pero a pesar de que fueron separados, no están viviendo en santidad. Si tú eres una persona que un día el Señor te compró, un día le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y estás viviendo en pecado, no estás viviendo en santidad, yo te aconsejo que te arrepientas y vuelvas tu mirada al Señor. Por lo tanto, es el consejo que también le doy a Israel, que se arrepienta y vuelva su mirada a Elohim y que cambie su vieja manera de vivir. Entonces, el Señor va a reservar un remanente. Va a haber un remanente del pueblo de Israel que será salvo, un remanente del pueblo de Israel que estará allí con Elohim, y un remanente del pueblo de Israel que aceptará a Yahshua HaMashiach como el Mesías prometido. Lo sabemos que hay un remanente y Dios tiene ese remanente para él. Ahora, número 6. Elohim cubre a su pueblo con poder. ¿Sabías tú eso? El Señor ha decidido cubrir su pueblo con poder. Nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, la sangre preciosa de Hamashiach vertida en la cruz del Calvario, somos cubiertos con el poder del Espíritu Santo. El Señor ha enviado su Espíritu Santo para que nos cubra, para que nos llene. El Señor allí en el libro de Hechos, en el capítulo 1:8, Él dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que hace el Señor? Cuando una persona le entrega su vida al Señor y lo recibe como su único y suficiente Salvador, el Señor envía su Espíritu Santo, y al enviar su Espíritu Santo le llena, le da poder, le da autoridad, le da unción, le da palabra. Eso es poder. Poder no es como muchos creen y se imaginan, y a veces van a unas congregaciones por ahí. Poder no es que tumben a la gente al suelo, eso no es poder, eso es teatro. Cuando una persona va tumbando a la gente al suelo y diciendo que el poder de Dios, eso no es poder, eso es teatro, eso es un circo, eso es una burla al Espíritu de gracia. Poder. Una persona que tiene poder del Espíritu de Dios, una persona que ha recibido poder de Dios, es una persona que predica valientemente el mensaje del Evangelio. Esa es una persona llena de poder. Cuando tú predicas el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, tienes poder. No necesitas andar tumbando gente, ni ver gente burlándose del Evangelio, ni ver gente revolcándose como serpientes para creer que ahí hay poder. El poder está en el mensaje de la palabra de Dios. Cuando tú predicas, tú tienes poder. Y cuando tú predicas, y aunque no tumbes, porque es que no necesitas tumbar a nadie, tienes el poder que no tiene el que anda tumbando gente por ahí. Entonces,
Dios nos ha prometido a nosotros que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo y le seríamos testigos. No que le seríamos circenses, le seríamos testigos, no que le seríamos payasos. Le seríamos testigos y no que le seríamos magos o adivinos o ilusionistas. Testigos, predicadores del mensaje del evangelio del reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, el Señor dice que Él cubre a su pueblo con poder. Mira lo que sigue diciendo versículo 8 de Zacarías. Dice: entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Qué es lo que hace Elohim? ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor acampa. El Señor manda su Espíritu Santo sobre ti. Te acampa alrededor tuyo. Porque el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y Él dice que acampará alrededor de su casa. ¿Cuál es la casa de Elohim? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Adonai? ¿Cuál es la casa de Hashem? ¿Cuál es la casa de Yahweh? ¿Cuál es la casa? La casa de Dios no es un edificio, como muchos creen. Hermano, voy para la casa de Dios y voy para la iglesia y creen que la iglesia y la casa de Dios es un edificio. No. La casa de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es la iglesia comprada por sangre, con sangre, a precio de sangre vertida en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Esa sangre que vertió el Señor Jesucristo, esa sangre nos lavó, nos cubrió, nos rodeó de su gloria, de su Espíritu Santo, y ahora nosotros somos templo del Dios vivo. Somos el templo construido. El Señor ha construido el templo con piedras vivas. El pueblo de Israel está esperando que venga el Mesías y le levante el templo. Lo que no ha entendido el pueblo de Israel es que el Mesías ya vino, levantó el templo y que Él está habitando en medio de su casa, alrededor de su casa, en su templo, que somos tú y yo los que hemos sido comprados con la sangre vertida en la cruz del Gólgota. Si tú le has entregado tu vida al Señor Jesús, si tú le entregaste tu vida a Adonai Yahshua Mashiach, tú eres ahora una piedra viva edificada en Yahshua HaMashiach, la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, el Señor ha prometido que va a acabar con la soberbia de sus enemigos. El Señor ha prometido que nos va a cubrir con su gloria. El Señor ha prometido que va a haber un remanente que sea salvo. La pregunta es en este momento, la pregunta es en esta hora, es: ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿Le has entregado tu vida tú al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, y lo has recibido como tu único y suficiente Salvador? ¿Ya lo hiciste? ¿Le has pedido al Señor que cambie tu vida, que cambie tu corazón? ¿Estás viviendo tú en santidad, como vaso santo apartado por Dios y para Dios? ¿Estás usando tu vida para la gloria de Dios, si es que ya le recibiste? Porque, mi amado hermano, nosotros, dice la palabra del Señor, dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante del Señor, mi amado hermano, hermana? ¿Cómo está tu vida delante del Señor, mi amado amigo y amiga? ¿Cómo está tu vida? Si hoy vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas?
a pasar la eternidad. Eso solamente lo sabes tú y lo sabe el Señor. Porque el Señor todo lo ve y todo lo sabe. Pero tú sabes cómo está tu vida. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, o ya se la entregaste y no estás andando en santidad, conforme a la palabra de Dios, conforme a su palabra, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación para que tú le pidas perdón al Señor, le invites que entre en tu corazón y que cambie tu vieja manera de pensar, tu vieja manera de ser. Si aún no le has entregado tu vida al Señor o no estás andando en santidad, yo te voy a invitar a que le hagas una oración en esta noche, en este momento, al Señor y que le pidas perdón. Y que le pidas al Señor que cambie tu vida. Sea como sea que no le hayas entregado tu vida al Señor o que se la hayas entregado y no estés andando en santidad. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en esta noche. Dile con tu corazón, creyendo, con fe, sabiendo que el Señor conoce tu corazón. Dile en esta noche: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mis pecados, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y lléname de tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de mi Elohim en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Enséñame a andar conforme a tu palabra y a cumplir tus mandamientos. En el nombre de Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, te lo pido, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, de reconciliación o de entrega, ten la certeza que el Señor ha entrado en tu corazón y ha cambiado tu vida. Ahora necesitamos andar en santidad, hacer la voluntad de Elohim, hacer la voluntad de Dios, conocer su palabra, orar y congregarnos. Número 1, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Cuéntale tus necesidades, tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus tristezas y tus alegrías. Número 2, empieza a leer la Biblia. Si no lo has hecho, comienza a escudriñar la palabra del Señor. Yo te invito a que lo hagas a partir del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento y que le pidas a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine para entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Si no tienes una Biblia, yo te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y que compres una, o a las sociedades bíblicas de tu ciudad. Número 3, empieza a congregarte en un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte cerca en tu ciudad, házmelo saber.
que si está en mis manos, con mucho gusto, te ayudaremos para buscar una iglesia en tu ciudad donde se predique el evangelio completo en el Señor Jesucristo. Hemos llegado al final de nuestra meditación en esta noche. Le doy gracias a mis hermanos que nos han acompañado. Y mi oración en este momento es que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Muchas gracias por habernos acompañado y que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén y amén. Bendiciones para todos.